¿qué papel jugaron las compañías de Wall Street, las petroleras, las metalúrgicas, las ferrocarrileras, que también eran importantes, en el derrocamiento de Díaz, en el ascenso al poder de Madero, en el derrocamiento y asesinato de Madero, en el asesinato, bueno, en el derrocamiento de Huerta y en la llegada de Carranza al poder? Porque yo creo que en esos cuatro personajes hubo una intervención directa de Wall Street que a mí me gustaría mucho que apareciera en los libros de texto gratuitos, ¿no? Y que se supiera qué fue lo que pasó. Según tú, como un común denominador de esos cuatro eventos, tanto por Díaz, como por Madero, como por Huerta y como por Carranza, por los cuatro, ¿qué papel jugó Wall Street en estos eventos? Creo que se podría resumir que en verdad fue la empresa de John Rockefeller la que tronó a Porfirio Díaz y puso a Madero en la presidencia. Después esto genera una ola de odio en la Gran Bretaña y claro, los británicos hicieron una jugada histórica porque despistaron a su enemigo, que eran los Estados Unidos, y usaron al propio embajador de los Estados Unidos, que es el final de esta novela, para dar el golpe contra Madero, que fue su asesinato. Pero cuando fue asesinado y todo, los propios estadounidenses se dieron cuenta de que habían ganado los británicos porque, para empezar, el embajador, que era amigo del presidente Taft, y el propio Taft eran socios de la empresa de Lord Cowdray, asociada a lo que hoy es Shell. El presidente de los Estados Unidos era socio de los Sí, de los intereses británicos. Esto es algo que a mí es lo que se me hizo increíblemente complejo y que me pareció que es como una historia que ni en El Padrino. O sea, no socio de Rockefeller, socio de los ingleses. Él tenía ligas con Rockefeller a través de una fraternidad muy importante que sigue existiendo hoy, que es la Logia de la Calavera. Sí, claro. La Orden de la Calavera, a la que pertenece el expresidente Bush, y su padre y su abuelo, y una casta increíble que hoy sigue haciendo sus travesuras de manera global y tremenda, y hasta ahorita pues impune. Sí, claro. El mundo es el jardín de juegos de esta fraternidad. Y bueno, yo creo que haciendo un mapa global de todo, se podría resumir con que hay dos grandes corporativos, ¿no? Uno que es el que está presidido por John Rockefeller en Standard Oil y sus bancos asociados, que eran el Chase National Bank y el Citibank. Y por el otro lado, los grandes potentados de Europa, que son familias de mucho más historia y abolengo, pero que ellos controlaban y en gran medida siguen controlando al gobierno inglés, al gobierno británico. Entonces, y su empresa, digamos, carátula es la Shell, Royal Dutch Shell. Entonces, al final de cuentas, estas dos corporaciones ponían y quitaron a presidentes. O sea, por ejemplo, el primer ministro británico pues, se podría haber llamado de una manera u de otra, pero el que controlaba las cosas era esta empresa, sumada al rey, ¿no? Claro, claro. Y por el otro lado, el presidente William Taft también había sido puesto por estos poderes. Lo había puesto Rockefeller, sin duda, y en gran medida por su adhesión a esta fraternidad llamada Skull and Bones. Pero a la mera hora, pues en este juego extraño, el propio presidente Taft operó para los británicos. Es más, fue algo terrible porque a los propios americanos esto les causó un shock, porque ellos vieron que él, es más, fue un momento tan increíble, por ejemplo, en 1913, que es el año en que murió, en que fue asesinado Madero y que fue el golpe contra él. Justamente ese golpe, el 22 de febrero de 1913, fue unos cuantos días antes del cambio de poder en los Estados Unidos, el que era el 4 de marzo, en donde este hombre Taft, que es este hombre obeso que está en la portada, se iba y entraba en su lugar el señor Woodrow Wilson, que él sí tenía todos los compromisos otra vez para ganar, y él sí le debía todo otra vez a la oligarquía americana. Pero este señor William Taft decía, pues yo ya me voy, ya, pues quien me ofrezca, ahora sí que para mis años de descanso, finalmente pues fueron los británicos. Pero ¿no crees que, por ejemplo, Madero también impone una serie de impuestos a la extracción de petróleo? Y no solamente eso, sino también limita las concesiones petroleras, y esto también irrita a Rockefeller, que le llama pues que es un traidor, ¿no? Que yo te puse aquí para que me dieras, ni para que me pusieras impuestos, ni para que me limitaras mis concesiones petroleras.
Bueno, es cierto, es que pareciera que Madero, cuando ya llegó a la silla, verdaderamente creyó todo lo que le habían dicho en las sesiones espiritistas, que era de que era absolutamente invencible y que debía seguir su programa ideal. Y sí, en efecto, ordenó la creación de este timbre, ¿no? El impuesto petrolífero, que afectó a todos. O sea, él ya se había condenado a muerte. Y sí, lo iban a tumbar de cualquier manera. Hasta el señor Hopkins, quien siguió en todo momento en contacto con los Madero, especialmente con Gustavo, y él trabajaba para Standard Oil de Rockefeller, constantemente le decía, oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con lo de las concesiones? ¿Qué va a pasar? Y lo ignoró plenamente. Lo ignoró, sí. Perdón. Y después llegan, si tú te ves, cuando llega finalmente Victoriano Huerta al poder, les empieza a dar todas las concesiones a los ingleses, sí, porque no se las quería dar al presidente Wilson, porque Wilson no estaba de acuerdo con el golpe de Estado en contra de Madero. Exacto. Y no estaba de acuerdo con Huerta. Entonces Huerta se vuelca otra vez con los ingleses, de la misma manera que se había volcado Díaz en su momento. Y claro, tampoco le gusta al presidente de los Estados Unidos, pero tampoco le gusta a Rockefeller, ni tampoco le gusta a Guggenheim, ni tampoco le gusta a Wall Street. Entonces, claro, por eso es que viene la guerra ahora para quitar a Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Y otra vez los Estados Unidos y las empresas y las corporaciones están inmiscuidas en nuestra revolución. Exactamente. Y bueno, cosa que también aprendí aquí, ¿verdad? Pero pues sí, ahí fue donde entró el contacto de los Estados Unidos con Venustiano Carranza, otro que aparece en nuestros billetes como héroe, y siendo que realmente otra vez él trabajó con el agente Hopkins. O sea, el agente Hopkins realmente hizo y movió como quiso. Hopkins trabajó con Madero, Hopkins trabajó bueno, antes ya... Con Villa. Con Villa, sí. Con Villa también estuvo. Sí. Cuando se acuerda la venta de armas y de balas de Salva, que hacen que pierda la batalla de Celaya, que era tan importante que la perdiera Pancho Villa, ahí está otra vez la mano de Hopkins, vendiéndole cartuchos cebados a Pancho Villa, a la División del Norte, para que perdiera la guerra, porque ya lo habían decidido así desde Estados Unidos. Y con Huerta, ¿no? Y con Huerta también, y con Carranza, de manera fuerte. De hecho, él le organizó toda la milicia, ¿no? Porque ¿a dónde hubiera ido Carranza sin las armas que le proporciona también el propio de Hopkins? O sea, no es una manera simplista de ver la revolución. Hay que ver qué intereses económicos estaban detrás de todo esto, ¿no? Y como lo decía muy bien Marx, detrás de cada acontecimiento político hay una explicación económica. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue, dentro de este acontecimiento político y militar que fue la Revolución Mexicana, cuál fue la explicación económica? Y esto es lo que yo creo que explicas muy bien en tu libro, Secreto 1910. El que tú hayas hecho una novela otra vez con este tema y viendo el papel que juegan las empresas norteamericanas en México, pues fue definitivo. Y eso sí creo que es muy importante que quisiera decir, lo que es, hace poco alguien me decía, ¿y por qué están ahora destruyendo a los héroes y demás? Y yo en lo particular no es mi intención destruir a nadie, pero sí creo que la deuda la tenemos con México, la deuda la tenemos con la gente que está viva ahorita, no con gentes que murieron hace 100 años, y además, pues, lo único que nos va a hacer fuertes es la verdad. La verdad, para no volvernos a equivocar, exacto, no volvernos a tropezar con la misma piedra, y bueno, recorrer un camino ya con experiencia y con conocimiento.